Bueno, vamos con unos siguientes invitados, pero antes, vea, les cuento, les pedimos a la gente que pusiera emoticones de buena vibra y no se imaginan, hay unos súper creativos, pero creo que el campeón, va a echarme al público encima, pero qué caray, se lo voy a dar a Tania Rodríguez. Tania Rodríguez puso 4 emoticones, díjole, yo les pongo 4 diferentes, y creo que el campeón de la buena vibra es ese que está haciendo así. El de, hey, sí, vamos para adelante, vamos es para arriba. Y en este momento vamos a entrar ya casi a la tercera hora de maratón. Tercera hora de maratón. Entonces, pues nada, por ahora, mientras escuchan esta tercera metodología, les pido, ojo, les pido, esté donde usted, a ver, les voy a poner un reto, a ver qué tan pilos amanecimos. Tenemos un numeral que es el numeral Donatón Ivo. Tómese una foto desde donde esté escuchando, desde donde esté conectado. Tómese una foto. Clic, 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 clic. Numeral Donatón Ivo y súbalo a las redes para que podamos ver desde dónde están ustedes conectados y cómo están sodándose estas metodologías que hoy tenemos en Mateus, el espacio. Dime. En este ejercicio de un innovador a la vez, quiero presentarles a Charlie Ovalle. Nuestro director de arte, nuestro director creativo, es de esas personas que las agencias, porque lo sé, se pelean y dijo, oiga, voy a prestar mi servicio militar, voy a aportar a lo público porque este tipo de diseño se ve mucho en lo privado, en las agencias privadas, pero no llega a lo público. Quiero llamar aquí y saludar a una persona que además se ha convertido en esas conversaciones creativas, una persona que a todo le mete concepto. Y por una cosa, yo siempre digo, el sector público y el servicio público se merece lo mejor, el mejor talento, se merece, y yo creo que el diseño es una forma de democratización y es una forma de dignidad. Logramos traer el mejor diseño gráfico de agencias del país al sector público y queremos mucho agradecerle a Charlie por ponerle tanta dedicación y tanto concepto a cada cosa que hace. Él no es un diseñador gráfico que le entrega a uno una diagramación de algo, él al contrario es un director creativo que se sienta a pensar por horas qué quiere decir, cómo lo quiere decir y no da puntada sin dedal. A todo le pone profundidad. De verdad, Charlie, muchas gracias por ser parte de este equipo. Oiga, además Charlie, yo no sé si le ha pasado, pero solamente con el solo cargo, eso ya inspira. O sea, uno llega a una fiesta y, ¿cómo estás? Soy Charlie, soy director de arte. No, pues ya ahí la compramos. O sea, ya ahí compró 5 minutos para echar el cuento. Gracias, gracias Charlie, gracias a todo el equipo. Bueno, Natalia, Santiago, ¿qué? Nos vamos con la tercera metodología, nos conectamos ahora con Javier Ricardo Mejía. Sí, ¿Les parece si hacemos la llamada? ¿Aló? Aló, Natalia, me coges en la calle, Natalia. Hola, hola. Javier Ricardo, qué dicha verte. ¿Cómo estás? Un gustazo enorme compartir con ustedes la mañana de hoy. No sé si logre salvarlos del infierno, esa es una responsabilidad de la que no puedo hacerme cargo, pero sí quiero contribuir con un rombito del que estaba hablando Santiago y Natalia hace unos minuticos que tiene que ver con los escenarios futuros. Así que encantado de compartir con ustedes ese pedacito de cielo del rombito de los escenarios futuros. Nosotros felices de tenerte aquí, Javier Ricardo. Solo quiero preguntarte si entrenaste antes, si estiraste, no queremos que te lesiones en esta Donatón. Sí, efectivamente, ya hice el estiramiento y si se dan cuenta con esta mañana tan bonita estoy disfrutando del sol acá afuera, entonces estoy listo. Qué dicha, qué dicha. Bueno, Santi, no sé si quieres mencionar algo. No, solo agradecer porque además Javier pues es una de esas personas que desde la academia ha contribuido mucho a esto. Nosotros hemos intentado meternos en las universidades, Javier, meternos de la mejor manera.
estamos promoviendo que las universidades creen una clase que se llame diseño público, diseño para lo público, que sea multidisciplinar. Estamos haciendo operaciones con el Rosario, lo hemos hecho en el Externado, lo hemos hecho en los Andes, con el programa Liderazgo por Bogotá, y es cómo permeamos también la academia de estos ejercicios de diseño. Y una cosa, así como muchas veces las secretarías no se hablan entre ellas para solucionar problemas, las facultades en las universidades tampoco. Me confirma, Javier, que muchas veces una facultad no se habla con la otra. ¿Cómo lograr, pero sin lugar a dudas, eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo lograr que la facultad de diseño se hable con la facultad de administración, con la facultad o el programa de política pública o de ciencia política? Lo que podrían hacer juntos es increíble. Entonces, aplaudo mucho esto. Una persona que ha sido muy importante y muy influyente en el mundo del diseño, de hecho, ayudó también a formar competencias e inspiración en Natalia y en muchas personas. Pues muchas gracias por estar aquí, un honor tenerlo en este espacio. Santiago, encantadísimo, y pues nos gusta muchísimo contribuir con estos espacios. Estoy completamente de acuerdo contigo. Las conversaciones entre diseño y otras disciplinas se tienen que volver cada vez más frecuentes y más importantes. Yo el día de ayer en el Congreso Internacional de Investigación y Diseño en la Universidad Nacional tuve el gusto de presentar un proyecto en el que trabajamos de la mano con filósofas, con personas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, y coincido contigo, ese diálogo es fundamental porque los problemas complejos de los que estamos hablando, problemas de nuestra ciudad y de nuestro país, no se resuelven solamente desde una perspectiva, sino que tienen que juntar un montón de perspectivas para lograr resolverse. Así que encantado para contribuir con ese rombito de los escenarios futuros acá. Súper, Javier Ricardo, muchísimas gracias. Así que te damos, bueno, micrófono para que nos cuentes y después de tu presentación conversamos un ratico más. Perfecto, un gusto. Muchas gracias, Santiago y Natalia. Pues nada, yo he titulado mi presentación Preocupados por el futuro. Es la historia de Tamalito, un personaje del que vamos a hablar más adelante, y de Dive, una herramienta que hemos venido desarrollando en mi compañía. Dive traduce diseño, innovación, visión y exploración, y el proceso o la aventura de buscar la esperanza a través de una inmersión especulativa. Este ejercicio, si pueden pasar por favor la diapositiva, fue un ejercicio que desarrollamos desde mi compañía que se llama Rebrand. Rebrand es una compañía de diseñadores estratégicos que estamos absolutamente convencidos de la capacidad que le aporta el diseño a la solución de distintos problemas complejos desde lo público, desde lo privado y también desde lo parapúblico, desde esa intersección entre lo público y lo privado. Somos un grupo de gente que cree profundamente en el cambio y que cree que el cambio puede ser dinamizado e impulsado gracias a habilidades de visualización, de narrativa y de construcción de escenarios futuros. Siguiente, por favor. Desde Rebrand queremos presentar entonces un proyecto que nos permitió trabajar de cerca con Tamalito y muchos otros tamalitos. Tamalito es un cocinero boyaco muy hacendoso. Cada día Tamalito se levanta muy temprano, va a la plaza de mercado y hace lo que saben hacer los chefs y los cocineros, y es comprar cosas muy frescas, prepararlas de forma muy rica y dárselas a las personas para que se alimenten. Pero un día, de forma muy triste, Tamalito, cuando llega a su restaurante, lee un mensaje bastante desobligante y cargado de odio y de frustración, y lo deja pensando un montón porque él no entiende por qué lo discriminan por la forma en la que ama y por la forma en la que expresa sus sentimientos. Siguiente, por favor. Así como Tamalito, hay una enorme cantidad de personas que todavía siguen siendo en Colombia y en muchos lugares discriminadas por amar, ser o parecer diferentes. Y ese fue el momento entonces en donde aparece Colombia Diversa, un grupo de gente maravillosa que trabaja desde el 2004 poniendo su corazón y conocimiento al servicio de la lucha por un país libre de discriminación, de exclusión y en paz. Y nosotros acompañamos a Colombia Diversa en ese proceso de identificar cómo apoyar a Tamalito y muchos otros tamalitos del mundo. Porque Colombia Diversa se ha dado cuenta que aunque han venido ganando un enorme terreno, hablando del oído derecho a quienes tienen el poder,
ese terreno no es suficiente, esos logros son frágiles, esos derechos que han ganado múltiples comunidades en nuestro país siguen siendo frágiles y pueden caer con relativa facilidad. Estas almas de Colombia Diversa, con Tamalito y los muchos Tamalitos, estaban preocupadas por el futuro cuando nos contactaron y nos dijeron que el futuro no se veía bien, que las cosas se veían un poco oscuras, porque ¿qué tal, decían ellos y ellas, que llegue un gobierno y que tumbe todos los logros de igualdad que ellos han logrado? A partir de esta pregunta, siguiente por favor, nos dimos a la tarea, Lupe, desde nuestra compañía y un parche de estudiantes de diseño de la Universidad de los Andes, a acompañar a Colombia Diversa y a todos los tamalitos del mundo a pensar, mapear e influir sobre el futuro para enfrentar esa preocupación. No para eliminarla, lamentablemente, pero sí para preparar a Tamalitos y a Colombia Diversa para enfrentar la complejidad de un mundo en donde probablemente esos derechos de igualdad que se han venido ganando se pueden caer con relativa facilidad. Y para eso usamos DIVE. DIVE es una herramienta que acompaña a las comunidades, a las organizaciones o a las personas en un ejercicio de exploración del futuro especulativo. Si lo ven en la imagen de la derecha, es un proceso que está pensado desde la lógica del diseño de futuros o del diseño especulativo y que nos permite a nosotros como equipo de diseño, Rebrand y los estudiantes de los Andes, acompañar a una comunidad, en este caso en particular a Colombia Diversa y a Tamalito y a los distintos tamalitos del mundo, a primero reconocerse en una situación actual, en tener una fotografía, una radiografía lo más detallada posible de cómo están en el presente. Y por supuesto eso también implica la necesidad de volverse un poco hacia el pasado y reflexionar sobre las cosas que han venido pasando en el pasado, para luego hacer ya una inmersión, conectar nuestro presente a nuestro futuro, en ese momento número 2, analizar qué cosas suceden alrededor del mundo que afectan a nuestra organización y a nuestra comunidad, analizar una serie de factores contextuales que nos permiten entender qué cosas han permanecido y seguirán permaneciendo, qué cosas cambian radicalmente o qué cosas cambian tangencialmente en el contexto en el que se mueve esa comunidad, esa organización, esas personas. Para luego, en un tercer momento, hacer un ejercicio de construir prototipos. Nosotros le apostamos profundamente a la idea de pensar con las manos, la posibilidad de que hacer cosas nos implique reflexionar sobre esas posibilidades y oportunidades del futuro para empezar a discernir entre lo que es posible en el futuro y lo que es preferible en el futuro. Y esa es una discusión en donde disciplinas como la ética se vuelven muy importantes porque nos empiezan a dar pistas de qué puede suceder en el mundo y qué preferimos que suceda en el mundo, pero quiénes prefieren ciertas cosas en relación con esos futuros posibles y esos futuros alternativos. Y en esa lógica entonces terminamos construyendo un pequeño prototipo que normalmente nos guía en un proceso de conectar, el momento número 4, conectar nuestro futuro a nuestro presente, es decir, en un ejercicio de backcasting, devolvernos al presente y decir si hacia ese futuro queremos llegar porque es nuestro futuro preferible o deseable, ¿qué tenemos que hacer en el corto, mediano y largo plazo para lograr esa conexión, ese cambio y ese tipo de transformaciones que son importantes? Y en ese conectar nuestro futuro a nuestro presente, entonces construimos un mapa de ruta que nos permita evidenciar las acciones necesarias en cada uno de esos momentos en el tiempo. Entonces, TIVE lo que hace es acompañar a Tamalito y a Colombia Diversa en el proceso de entender dónde están, de saber hacia dónde van, identificar a dónde quisieran llegar y construir un mapa de ruta que los lleve en esa dirección. Siguiente, por favor. En el primer momento, entonces, usamos una serie de metáforas, pueden ser árbol estratégico, pez estratégico, para identificar en dónde está la organización en ese momento. Una organización madura, que ya tiene un recorrido importante, que ha ganado una serie de litigios muy claves para los derechos de estas personas que se pueden etiquetar en esa comilla de la que hablé antes como
distintas como diferentes, y que Colombia Diversa ha puesto en el escenario para poder hablar con los demás y decir que amar distinto no es dejar de amar, y que permite entender a esas comunidades y la forma en la que esas comunidades han avanzado. En ese retrato, entonces, identificamos cómo esa organización ha venido ganando un terreno importante que garantiza los derechos de las minorías y que pone de manifiesto el hecho de que todos deberíamos tener una sociedad cada vez más igualitaria. Un segundo momento, siguiente por favor, en donde identificamos una gran cantidad de factores contextuales. Como lo decía, este segundo momento es un momento que conecta donde estoy y hacia dónde voy, y que me permite entender todo lo que sucede en el contexto. Y allí nos dimos cuenta, nuestro equipo de diseño y yo, que había una legítima preocupación por el futuro. Nosotros habíamos pensado en un principio, cuando ellos nos habían dicho que tenían preocupación sobre el futuro, que era básicamente, digamos, algo un poco extremo. Pero cuando hicimos un análisis detallado en el momento número 2 de conectar nuestro presente a nuestro futuro, y nos dimos cuenta que efectivamente en otros países del continente o en otros países del mundo ya habían entrado unos gobiernos totalitarios y habían borrado por completo los derechos de las minorías, nos dimos cuenta que era posible que eso sucediera en nuestro contexto. Y eso nos hizo un llamado de atención en términos de entender cómo es clave reconocer el riesgo cuando uno está analizando esos factores contextuales. Entender el riesgo implica entonces entender todas las cosas que pueden afectar el futuro de la organización y de la comunidad. Y allí un entendimiento detallado y profundo de esos factores contextuales se volvió indispensable para que nosotros sintiéramos la misma preocupación que Colombia Diversa y que entendiéramos la urgencia de actuar de la mejor manera posible para seguir garantizando los derechos y la igualdad de esta comunidad. Siguiente, por favor. Eso nos llevó entonces a un momento de prototipar un futuro deseado. Allí construimos artefactos experimentales. Este ejercicio se basa fundamentalmente en la idea de cómo en el sector automotriz desarrollan coches concepto para explorar el futuro y posteriormente mapear las posibilidades del presente. Y en esa misma lógica nosotros también construimos unas maquetas o unos prototipos, por supuesto no tan sofisticados como un coche concepto, ni tan costosos y complejos como un coche concepto, pero sí imágenes como las que vemos en esta diapositiva, algunos mapas que nos permiten entender cómo será un sistema en el futuro, o unos prototipos usando Lego o cualquier otro material para identificar esos sistemas en el futuro, o aplicaciones digitales para identificar hacia dónde nos movemos en el futuro. En este caso en particular, el ejercicio se concentró en dos cosas. Por una parte, entender que Colombia Diversa había ganado un terreno importante en términos legislativos, en términos de regulación, pero no había hecho contacto suficiente con las comunidades, con los tamalitos del mundo. Y en ese sentido, el interés que mostró el equipo de diseño era reflexionar sobre cómo crear una red de apoyo que, aunque la normativa cambie, que aunque la situación de derecho cambie, permita que estas personas sigan teniendo en su día a día y en su vida cotidiana una vida integral, feliz y llena de bienestar. ¿Cómo hacer que Tamalito, cuando ve ese grafiti escrito al frente de su fachada, se pueda sentir apoyado por otros, podamos limpiar esa fachada, quitarle el odio a esa fachada y poder convertir otra vez a esta comunidad en una comunidad que apoya a las personas y que permita seguir creciendo? Por supuesto, nadie está desconociendo la importancia de todos estos derechos ganados a lo largo del tiempo y lo fundamental de que en nuestra legislación existan esos derechos registrados, pero también la importancia de en paralelo construir comunidades capaces de apoyar a estas personas y entender que no están solas y que muchos y muchas entendemos entendemos el amor de una manera más amplia, entendemos las formas de cariño de una manera más amplia y más integradora.
Dicho esto, entonces pasamos al momento número 4. Siguiente, por favor. En este momento, entonces, nos dimos a la tarea, como lo he explicado antes, de, estando en el futuro, devolvernos al presente y construir un mapa de ruta que nos permita decir qué acciones son necesarias en cada uno de esos momentos. Y allí, entonces, es cuando nos sentamos con Colombia Diversa y le decimos, básicamente, siga trabajando en lo que ha venido trabajando, siga haciendo presión y lobby para que los derechos de las minorías estén presentes en la agenda de nuestro país y que las normas, las leyes sigan cambiando, por supuesto que sí, pero en paralelo empiece también a fortalecer su contacto con las comunidades, con los seres humanos, con los tamalitos, para que esa red que se va construyendo desde ahora pueda fortalecerse en el futuro y garantizar que hay una red de apoyo y de colaboración entre las personas. Siguiente, por favor. Dicho eso, entonces, estamos convencidos de que el futuro se construye en el presente y que reflexionar y pensar sobre el futuro es esencial para poder, primero, identificar oportunidades, segundo, definir rutas de acción, pero entendemos que DIVE no puede resolver todos los problemas de innovación de esta organización no gubernamental o de este grupo humano en particular, pero sí que aporta en dos sentidos. Digamos, la lección aprendida tiene que ver primero con entender que acompañar estos procesos con habilidades de visualización y con construcción de prototipos nos permite comunicarnos de una manera más sencilla, ágil y expedita con las organizaciones. Natalia lo decía algunos minutos antes de que yo empezara mi conversación, y es, hay que tener unos mecanismos de comunicación muy claros para hacer que el impacto de cualquier herramienta de innovación sea el que uno está esperando. Y en este caso entendemos que DIVE tiene dos fortalezas importantes en términos de esa comunicación. La primera, la capacidad de visualizar, de dibujar cosas para entender el mundo y de dibujar cosas para crear oportunidades en el mundo. Y por otra parte, la posibilidad de hacer tangibles las cosas. Como lo dije al principio, nosotros estamos absolutamente convencidos de que pensar con las manos es una forma sensible de aproximarse a entender el mundo y también a crear el mundo. Y esas dos cosas, dibujar y hacer maquetas, se convierten en dos elementos claves y esenciales para DIVE. Pero, como ya lo dije, DIVE no es absolutamente a prueba de balas, tiene algunos puntos ciegos, algunas cosas que no necesariamente están del todo definidas en la herramienta, y allí vendrían lo que mencionó Santiago hace algunos momentos, esos otros rombos, esos otros diamantes que integren cosas. Nosotros nos concentramos en pensar en el futuro, pero entendemos que claramente debe haber otras herramientas que permitan operar, operacionalizar ciertas actividades, hacer más concreto y tangible ese resultado. Nosotros nos quedamos en un resultado de orden conceptual y en un mapa de ruta que ayudan después a generar unas acciones concretas, pero no acompañamos esas acciones concretas. Y lo segundo es que aunque DIVE está pensado como un ejercicio participativo, es decir, nosotros creemos profundamente que el futuro es un ejercicio de co-construcción. Todos y todas los presentes en el ejercicio apoyamos la idea de que haya diversidad, conversaciones entre esas diversidades, pero a veces no necesariamente tenemos contacto con todas las personas que quisiéramos cuando desarrollamos un ejercicio. En este caso en particular, tuvimos un contacto enorme con Colombia Diversa, una cercanía muy grande con las maravillosas personas que trabajan en Colombia Diversa, pero olvidamos un poco trabajar con los tamalitos del mundo, y eso seguramente en próximas oportunidades quisiéramos corregir. Esta es entonces nuestra contribución en este donatón de parte de Rebrand. Queremos contribuir con este diamante de escenarios futuros, poner a disposición de las personas que quieren hacer innovación en lo público, en lo parapúblico, en lo privado, de DIVE, que entiendan DIVE como una herramienta que los puede guiar en los procesos de explorar lo que es posible y decidir sobre lo que es preferible. Muchísimas gracias. Qué lujo de invitado, qué lujo de historia y qué lujo de metodología. De verdad, muchísimas gracias por contarnos una historia tan profunda y a la vez tan útil
para el proceso de innovación. Inmediatamente queda incorporado ese diamante en nuestro tejido con, obviamente, derechos de autor. Vamos a citar quién lo crea. Después vamos a hablar con usted para ajustar unos cositos de diseño para poder incluir ese diamante inmediatamente en la metodología. Súper, Santi, a mí me alegra mucho que todas esas palabras de reconocimiento vengan de ti, porque Javier Ricardo es para mí un mentor, entonces cualquier cosa que diga va a rayar con el fanatismo y él lo sabe, así que bueno, me sumo a ese agradecimiento por parte del laboratorio. Yo tengo un par de preguntas, Javier Ricardo, para digamos, alimentar un poquito más esta conversación. Esta Donatón la ven servidores públicos en general, digamos que está abierto a quien esté interesado en conocer de metodologías, casos, herramientas sobre innovación pública, pero sabemos que mucha de nuestra audiencia son laboratorios de innovación. Y cuando yo veo tu herramienta y digamos, tu metodología, pienso qué interesante sería para laboratorios de innovación correr Dive para empezar a pensar, a crear, identificar rutas, definir planes de acción, abrir conversaciones sobre la sostenibilidad. Los laboratorios de innovación siempre están hablando como, bueno, ¿y qué pasa con el cambio de gobierno? ¿Será que morimos? ¿Será que...? Y yo creo que en tu discurso de vivimos un poco el futuro, no hay nada más cierto que van a cambiar el gobierno. O sea, eso no debería ser parte de la incertidumbre de un laboratorio en el sector público, de un equipo o de una estrategia en el sector público. Entonces, no sé si nos puedes contar algo sobre qué te parece esto, probar esta metodología en, digamos, la sostenibilidad de laboratorios de innovación o estrategias relacionadas con habilitantes de la innovación para las ciudades. Pues absolutamente de acuerdo contigo, Natalia. Yo creo que Dive está pensada, y ahora voy a hablar un poco más técnicamente en la medida en la que acabas de decirme qué tipo de personas estarían interesados en esta respuesta. Dive se ubica en el fuzzy front end de la innovación, en la primera parte de la innovación, en donde todavía hay un montón de información compleja, donde hay altísimos niveles de incertidumbre y donde un equipo, típicamente un equipo de un laboratorio, por ejemplo, está indagando y explorando sobre posibilidades. Y una de las múltiples miradas hacia esa exploración es la mirada hacia o relacionada con el futuro. El futuro es una excusa para pensar de manera un poco más libre y abierta sobre distintas posibilidades, pero también es la oportunidad de aterrizar esas exploraciones en un mapa de ruta concreto que efectivamente evidencie factores contextuales. Coincido completamente contigo en la medida en la que no tiene ningún sentido sorprendernos porque vaya a haber un cambio de gobierno 3 meses antes de que ese cambio de gobierno se vaya a dar, cuando lo sabemos desde que estudiamos política o desde que estudiamos democracia en el colegio. Todos sabemos que hay una cierta periodicidad y en ese sentido lo que debemos hacer es entender esa periodicidad como parte del contexto en el que nos movemos. Y lo que habrá que hacer seguramente es un mapa de ruta que sea capaz de atravesar esas contingencias y buscar entonces unas estrategias o unas posibilidades que brinden continuidad y que den continuidad. Habiendo trabajado en el sector público, entiendo perfectamente el nivel de incertidumbre que se da cuando uno ve inminente el cambio de gobierno, pero lo que estoy diciendo es hay que estar preparado para esos momentos de cambio, sobre todo si esos momentos de cambio ya están anunciados y se pueden poner de manifiesto en un plan de esa naturaleza. Entonces la invitación un poco a estos laboratorios o a estos centros de pensamiento alrededor de la innovación o de acción alrededor de la innovación es a que empleen Dive como una herramienta dentro de ese fuzzy front-end para explorar posibilidades, para identificar mapas de ruta que les permitan luego ver cuáles son las prioridades y trabajar en relación con esas prioridades, que me parece que es otra cosa muy importante en los laboratorios y en los centros que tienen naturaleza pública, y es que priorizar a veces es muy complejo. Se tienen una gran cantidad de problemas y no sabemos necesariamente sobre cuáles problemas operar primero. Dive, de alguna manera, lo que propone cuando construye ese mapa de ruta es identificar unas grandes temáticas y a partir de eso casi que tener un pipe de proyectos de innovación que luego pueden desarrollarse de forma puntual a través de los otros diamantes de los que Santiago y tú han hablado. Maravilloso. A mí, pues yo lo encuentro muy, muy interesante porque siento que además es como
otro campo de exploración para el diseño, ¿no? O sea, es una visión, y tú lo mencionabas muy bien, distinta a la que podría tener un prospectivista, digamos, creando modelos de otro tipo. Acá pasamos a casi que a sacar estas visiones de futuro de la cabeza de muchos y poder interactuar con ellas, abrir conversaciones a través de cosas que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos como vivir la experiencia. Y creo que el ejemplo que ponías pues que es inspiración de lo privado y de la literatura, donde también tenemos mucho, digamos, que aprender, y es: a ninguno le hace ruido, a ninguno le parece descabellado ir a una feria de automóvil a probar el carro que se maneja solo, ¿no? Pero ¿cuántos hemos probado la forma de votar para los ciudadanos dentro de 10 años? Eso no entra en nuestra cotidianidad, eso no está en nuestro día a día. Entonces, bueno, agradecerte un montón, Javier Ricardo, has dejado en nuestras cabezas, veo acá al equipo Ivo tomando nota, nos has dejado muy inspirados, y pues nada, te agradecemos por correr estos kilómetros junto a nosotros. Para nosotros todo un honor tenerte en este espacio de Donatón. Pues nada, Natalia y Santiago, un placer haberlos acompañado, y pues mucho ánimo, hidrátense mucho porque, bueno, ya bajó un poquito el sol, pero hay que mantenerse hidratados para que no pierdan el ánimo y la fuerza. Me encantan este tipo de actividades, cuenten conmigo para lo que necesiten, y un empujoncito para que estos últimos kilómetros sean kilómetros de mucha productividad y mucha eficiencia. Un abracito, que estén muy bien. Chao, chao.